Muy bien. Ok. Entonces, chicocos, continuamos, ¿no? Continuamos. Los objetivos varían, ¿verdad? Los objetivos varían, ¿sí? El objetivo de una entidad pública es finalmente ofrecer un servicio, ¿verdad? Incondicional, ¿verdad? Incondicional. No debería ser condicionado, ¿verdad? Incondicional a la ciudadanía. En las organizaciones privadas hay un fin específico, ¿no? ¿Verdad? Una fundación, ¿no? Brindar un seguro, ¿verdad? Un seguro o una gama de seguros, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Los fines son muy propios, ¿ya? Muy intrínsecos a ellos mismos, ¿verdad? Utilidades, lo decían. Bien, otra diferencia, ¿no? Un guioncito, por favor, ¿sí? La legislación, ¿verdad? La legislación, ¿sí? Ah, y la estructura organizacional, ¿ya? La legislación y la estructura organizacional, ¿no? Son, son muy distintas, ¿ya? Son muy distintas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Son muy diferentes, chicos, ¿ya? ¿De acuerdo? La legislación y la estructura nacional, la estructura organizacional son muy distintas, ¿ya? Y muy complejas, ¿no? Justamente vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos, un puntito aparte, ¿sí? En la administración pública, llamaremos así, en la administración pública, la legislación es sumamente amplia, ¿verdad? En la administración pública, la legislación es sumamente amplia, ¿verdad? Sumamente amplia y compleja, ¿verdad? Sumamente amplia y compleja, ¿no? ¿Verdad? Es todo un mundo, ¿verdad? Es todo un mundo, ¿no? Eh, hay una jerarquía, ¿no? Que eh, ah, los abogados, digamos así, utilizan, ¿no? La pirámide de Kelsey, ¿no? Entonces hay una pirámide de leyes, ¿verdad? La constitución política del Estado, que es la base para todo, ¿verdad? La constitución política del Estado, ¿no? Luego las leyes, ¿verdad? Emanadas por el poder legislativo, ¿no? Luego, digamos, las resoluciones ministeriales, perdón, los decretos supremos, ¿verdad? Firmados por el Consejo de Ministros, el presidente, el señor presidente y el Consejo de Ministros, ¿verdad? ¿No? Y luego, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿se dan cuenta? ¿No? Hasta caer hasta reglamentos, ¿no? Entonces, este mundo es muy vasto, ¿no? En la administración pública, ¿sí? ¿Ya? Y la estructura es también muy compleja, ¿verdad? ¿De acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, de entidades, digamos, centralizadas, por ejemplo, concentradas, ¿no? En pocas instancias de decisión, ¿no? Centralizadas. ¿Ya? El gobierno actual es centralista, no es centralista, ¿no? Es hegemónico. Tal vez hay que ser honestos, ¿no? Eh, vamos, ¿no? Entonces, el punto es el poder, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Tal vez esa es la mayor preocupación del MAS, ¿no? Tener el poder y mantenerlo, ¿no? Eso es egoísta. Bueno, vamos. Eh, pero estamos hablando de centralización, estamos hablando de descentralización, ¿no? Una dispersión de las decisiones en otras instancias, ¿verdad? Eh, ¿Qué les digo, no? Desconcentración, ¿no? Hay cierto despliegue, cierta dispersión, pero se mantiene una dependencia, ¿verdad?
Hay las organizaciones autárquicas, ¿no? Que tienen fines propios, ¿no? ¿De acuerdo? Fines específicos, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Por decir algo, ¿no? Explotar, digamos, explotar, por decir algo, ¿no? Supónganse, ¿no? Explotar el litio, algo específico, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, eh, es un fin muy, muy concreto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y estamos hablando de autonomías, federalismo, autonomías, espacio propio, independencia en las decisiones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gestión propia, ¿no? Esas organizaciones formulan sus planes, manejan sus presupuestos, deciden la selección de personas. Se dan cuenta, ¿no? La OPEA es una universidad autónoma, ¿verdad? Es independiente, si vale la expresión, ¿no? Los municipios son autónomos, los que hayan trabajado su autonomía. Gobernaciones son autónomas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hay autonomías un poquito ya regionales, ¿no? Como ciertos segmentos de grupos originarios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes, ¿no? Formas, ¿no? Diferentes, ¿no? ¿Verdad? Estructuras o sumamente grandes, ¿no? ¿Verdad? O distintas entre sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, punto aparte, en las organizaciones privadas existe una legislación más específica, ¿verdad? En las organizaciones privadas existe una legislación más específica, ¿verdad? Más específica y concreta, si me permiten la reiteración, más específica y concreta, ¿no? Y la estructura, ¿verdad? Es más clara y directa, ¿no? La estructura es más clara y directa. Hay un gerente general, hay gerentes de área y hay unidades que dependen de gerencia. Ya está, por decirles algo, ¿no? ¿Ya? O hay la gerencia general, las gerencias de área, las direcciones, ¿verdad? Las jefaturas y los niveles operativos. Ya está, ¿no? Está claro, ¿verdad? ¿No? Está más específico, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Tal vez estamos hablando de tamaño, ¿no? El tamaño de las organizaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por lo menos hay 400,000 funcionarios públicos. En la época de Don Evo habían 400,000. Ahora, eh, tal vez el número permanece, ¿no? Tal vez ha crecido, pero va por ahí. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Verdad? Muchos dependemos del Estado, ¿no? Incluyendo docentes, ¿no? Incluyendo docentes públicos, llamemos así, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿verdad? La estructura, ¿verdad? Es más específica, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya, chicocos, ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Vamos un poquito con esto, ¿sí? Muy bien. Hay una cuestión semántica. Vamos con otro guioncito, por favor. Otro guioncito, ¿ya? Eh, a ver, es un poco tal vez más digamos así, más abstracto este tema, pero lo trabajaremos, ¿sí? Lo trabajaremos, ¿no? Eh, el origen, ¿sí? De la autoridad, ¿sí? El origen de la autoridad es distinto, ¿verdad? El origen de la autoridad es distinto, ¿verdad? ¿De acuerdo? El origen de la autoridad es distinto, ¿ya? Entre organizaciones públicas y privadas, ¿verdad? El origen de la autoridad es distinto, ¿verdad? ¿Cómo se origina, verdad? Pues hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias, ¿sí? A ver, ¿en qué sentido, chicos? A ver, un puntito aparte, por favor, ¿sí? Muy bien. En las organizaciones públicas,
¿verdad? En las organizaciones públicas, ¿no? Su origen está en los órganos públicos. Su origen está en los órganos públicos. Su origen está en los órganos públicos, ¿sí? Y estos a su vez en el Estado boliviano. Y estos a su vez en el Estado boliviano. ¿Les parece? ¿No? Y estos a su vez en el Estado boliviano. Entre paréntesis, por favor, la sociedad en su conjunto, ¿verdad? La sociedad en su conjunto, ¿sí? La sociedad en su conjunto, ¿verdad? Me explico, preciosos, me explico. O sea, digamos, a ver, vamos, ¿no? Un ministerio, ¿sí? Un ministerio, ¿no? De dónde aparece, si me permite la expresión, ¿verdad? ¿De dónde aparece un ministerio, no? ¿No? De dónde surge, ¿no? Ha aparecido, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Deportes, por ejemplo, ¿no? Y algunos han desaparecido, ¿no? El Ministerio de, digamos así, Participación Popular, ¿no? Ahora es un viceministerio, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es esto, no? Estos ministerios surgen, ¿verdad? De una instancia, ¿verdad? La instancia de el órgano, ¿no? Hay tres órganos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, ¿verdad? Entonces, porque el órgano lo determina, surge una institución, se dan cuenta, ¿verdad? Como les decía, ¿no? Surgió el Ministerio de Deportes, ¿no? ¿Verdad? Ok, ¿no? Aunque en realidad eso surgió por un decreto supremo, pero me, me temo que eso es incorrecto, ¿no? Hay que ver los detalles, ¿no? Porque debería ser habitualmente, ¿verdad? Si no me falla la memoria, el órgano legislativo, ¿no? Que debería corroborar esto, ¿no? ¿Verdad? No se pueden crear ministerios a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, pero se dan cuenta, es un manejo público, pero este poder ejecutivo, ¿de dónde proviene? ¿Se dan cuenta? Por decirles algo, ¿no? ¿Por qué el señor presidente es presidente? ¿No? Porque el Estado le ha otorgado esa autoridad, lo ha nombrado, ¿no? En este caso, a través de las elecciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? El señor presidente, lo digo con respeto, ¿verdad? Porque hay que respetar a las autoridades. El señor Arce Catacora, ¿verdad? Ha sido elegido, entonces ha sido posesionado. Se dan cuenta, la sociedad lo ha constituido, lo ha elegido como presidente, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, el origen es otro, ¿no? Estamos hablando que el origen final de las entidades públicas es la ciudadanía en su conjunto, ¿verdad? Es la ciudadanía. ¿Quién ha elegido a los diputados, a los senadores, ¿no? En gran medida han sido los ciudadanos, ¿verdad? Por lo menos para diputados uninominales, ¿verdad? Han sido los ciudadanos que hemos expresado nuestro voto, ¿verdad? Aunque esas cuestiones hay que verlas con mucho detalle, chicos, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces parece ser que es más fácil, ¿verdad? Que un diputado uninominal sea elegido, ¿verdad? En el espacio rural, ¿verdad? Con pocos votos y con mayor incidencia en el conjunto que un diputado en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Esos detalles hay que verlos, ¿no? Pero se dan cuenta, finalmente la ciudadanía los ha establecido, ¿verdad? Los ha establecido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora en el ámbito privado? ¿No? Punto aparte, por favor, ¿sí? Ok, en las organizaciones privadas, ¿no?
hay instancias propias. Hay instancias propias, ¿sí? Que han originado, ¿verdad? Que han originado, ¿verdad? El establecimiento de cargos gerenciales. El establecimiento de cargos gerenciales con la consiguiente autoridad, ¿no? Delegada, con la consiguiente autoridad delegada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es el directorio que elige al gerente, por ejemplo, ¿verdad? Es el directorio, ¿sí? Es la asamblea de accionistas que elige al directorio. Entonces hay instancias muy propias dentro de estas organizaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Visión Mundial, ¿no? Es prácticamente el cuerpo directivo que va acompañando y fiscalizando las labores de la Dirección General de Visión Mundial. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, son instancias propias, ¿no? Son mecanismos, son organismos dentro de la institución, ¿verdad? En la entidad pública estamos apelando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Virtualmente, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, chicos, ok, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Ténganme la bondad, por favor. ¿Estamos bien hasta acá? Hágame un puñito. Carlitos, ¿está bien? Por favor, Mayori, ¿vamos bien hasta aquí? Dígame algo, preciosos, por favor. ¿Ya? Por lo menos HCU, alguna cosa así, ¿ya? Virginia, Está bien, dice. vamos bien, gracias. Creo que es la voz de Cristina, si no me equivoco, ¿no? Pastora Cristina, gracias. Qué tiernas, ¿no? Qué tiernos son los pastores. Gracias, Cristina. Ok, listo, vamos adelante, queridos. No debemos extendernos mucho, ¿ah? Debemos seguir adelante, por favor, ¿sí? Vámonos nomás adelante, perdón la reiteración, vamos con el subtítulo 2, caracterización conceptual, ¿ya? Cara- caracterización conceptual, ¿ya? Trabajemos ahora, queridos, algunos conceptos, ¿ya? Trabajemos algunos conceptos, ¿sí? Hágame recuerdo, en unos minutos levantamos la asistencia, ¿ya? Por favor, o tal vez unos minutitos más adelante, diría mejor. 10 minutos quedaremos, ¿ya? Hágame recuerdito, por favor. Bueno, chicos, entonces vamos con los conceptos, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, vamos con un subtítulo. Estado. ¿Qué es estado? Eh, ayúdeme con toda mi alma. No debemos extendernos mucho en esto, ¿ah? Pero debemos hablarlo, ¿sí? Estado. ¿Qué es el estado? ¿Sí? Si pueden anotarse, por favor, entre comillas, ¿sí? Es la sociedad jurídica y políticamente organizada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es la sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿De acuerdo? Petit, es la sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿De acuerdo? Está bien, es la sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿De acuerdo? Como verán, queridos, el Estado es la sociedad en su conjunto, ¿verdad? El Estado no es el gobierno, ¿sí? El gobierno es una expresión muy visible del Estado, ¿no? Pero aún así el gobierno depende del Estado, depende de la ciudadanía, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque es la ciudadanía la que los ha nombrado, los ha establecido, ¿verdad? ¿No? El Estado, queridos, somos todos en su conjunto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si solo el gobierno, ¿verdad? Se convirtiera en Estado, ya no hay democracia, ¿verdad? La democracia significa participación,
¿verdad? La democracia significa que todos participan, ¿verdad? Y que todos en su conjunto toman las decisiones más importantes para el país, ¿verdad? Elecciones, ¿verdad? Referéndums, ¿no? Entonces la ciudadanía se pronuncia, ¿verdad? Entonces el Estado es la ciudadanía en su conjunto, ¿verdad? Hay un autor muy precioso. Yo no soy comunista, sinceramente, pero lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero Antonio Gramsci, ¿no? Fue el fundador o un fundador prominente del Partido Comunista en Italia, ¿no? En época de Mussolini, ¿no? Mussolini lo mandó a arrestar, ¿no? Y Antonio Gramsci se dio formas para escribir sus obras, ¿no? Entre ellas trabaja el tema del Estado, ¿no? El Estado, dice Gramsci, es el conjunto compuesto por dos instancias, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Y el poder político, ¿no? Los dos, la sociedad civil y el poder político, ¿no? Lamentablemente, el poder político tiende a alejarse de la sociedad civil y tiende a oprimir, a sojuzgar, a afectar a la sociedad civil, ¿verdad? El poder político empieza a vivir para sí mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, con todo respeto, ¿no? Dios mío, don Evo Morales ya se ha proclamado autocandidato, ¿verdad? Ya el MAS ya está pensando en elecciones, ya está pensando en las elecciones del 2025, ¿sí? ¿Verdad? Hay que ser honestos, ¿no? Don Arce Catacora ya está pensando en un segundo mandato, ¿no? Me parece, ¿no? Me parece, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya está en esto, chicos, ¿no? Entonces, pero vamos, chicos. Hay problemas latentes, chicos, ¿no? Hay señoras que todavía siguen, que están siendo asesinadas. Hay mucha pobreza, hay muchísimo desempleo encubierto, chicos, encubierto. O sea, ¿no? El hecho de tener un puesto de venta con muchísimo respeto, ¿no? En una vía pública no significa tener empleo, ¿verdad? Un empleo digno, o sea, un empleo estable, ¿verdad? ¿No? Yo a veces me pregunto, Dios mío, ¿no? ¿Qué puede hacer una abuelita si vende sus Kleenex, sus dulcecitos a mucha honra, ¿verdad? Para subsistir. Eso no es empleo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a veces el poder político se desplaza de la sociedad civil, atenta contra la sociedad civil, se aleja, ¿no? Como les decía, vive para sí mismo, ya está, ya les gustó el poder, ¿no? Ya están felices y no quieren soltar el poder, ¿no? Entonces, dijo Antonio Gramsci, ¿qué debe hacer la sociedad civil? Debe reconquistar el poder político, ¿verdad? Se ha separado, se ha desgajado, se ha alejado, se ha aislado, ¿verdad? Se ha tornado un enemigo, ¿no? Entonces hay que reconquistar el poder político, pero ¿cómo? Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, ¿no? Reconquistando espacios poco a poco, ¿no? Qué interesante esta expresión. Ahora, eso lo dijo pensando un poquito en el capitalismo, digamos, norteamericano, ¿no? Que había que ir reconquistando, ¿no? Esos espacios. Pero hay que aplicarlo, ¿verdad? Que la sociedad civil puede ir reconquistando. ¿Se dan cuenta, queridos? Entonces, el Estado es el conjunto, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, chicos, tenemos dos opciones, ¿no? O el gobierno se reporta a la sociedad y si es así, estamos hablando de una sociedad democrática, porque todos participamos, ¿verdad? Pero si el Estado, ¿verdad? Si el gobierno se elige a sí mismo, ya no estamos hablando de democracia, ¿verdad? No, ya no estamos hablando, porque resulta ser que los que se quedaron en el poder quieren quedar por decisión propia en el poder. Eso no es democrático, ¿verdad? Eso no lo es.
Eso ya es casi una dictadura, ¿verdad? Es un gobierno hegemónico, ¿no? ¿Verdad? Dios quiera que no lleguemos a esto, chicos, ¿no? Ok, debajito anotemos un subtítulo para darnos una idea. Elementos del Estado, ¿ya? Por favor, elementos del Estado, o sea, de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Elementos del Estado. Por favor, guardemos un poquito de silencio, ¿ya? Por favor, querido. Número uno, poder. Número uno, poder, ¿verdad? Número uno, poder. Guardemos un poquito de silencio. Apaguen sus micrófonos preciosos. Estamos grabando, por favor. Y por respeto, mantenemos un poquito de silencio para respetar a las personas que van a escuchar esta grabación. Y para los compañeros que están participando de la clase también, ¿verdad? Bueno, entonces uno es el poder, ¿verdad? La capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Número dos, soberanía, soberanía, ¿no? Últimamente venida a menos, ¿no? Por la globalización, ¿no? Pero de todas maneras, pues hay algo, ¿verdad? Hay algo, sí, soberanía, ¿no? ¿No? La capacidad de decidir por sí mismos, ¿verdad? Soberanía, ¿sí? En un sentido, ¿sí? Número tres, población. Ay, miren ustedes, la población, ¿sí? ¿Quiénes son los integrantes del Estado? La población, somos todos, preciosos, somos todos, ¿de acuerdo? Por favor, chicos, ¿ya? Chicas, y número cuatro, territorio, ¿ya? Territorio, territorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay un espacio geográfico, ¿verdad? Hay un espacio vital, ¿verdad? Y que por supuesto, ¿no? Está, digamos, la superficie terrestre, ¿verdad? Pero es más, chicos, ¿no? Está el espacio aéreo también, ¿verdad? Ahí, 1.098.581 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que tenemos un espacio aéreo, ¿no? Está el subsuelo, ¿no? ¿Verdad? Las riquezas naturales, ¿se dan cuenta? Todo esto es parte del Estado, parte de la sociedad en su conjunto, ¿ok? ¿Estamos bien, chicocos? ¿Ya? ¿Vamos bien con esto? ¿Ok? Bueno, a ver, entonces hagamos un paréntesis, por favor.